En el numeral número 3, sentido contextual de términos en el idioma inglés, allí debemos entender que lo mismo que sucede en el idioma castellano, también sucede en el idioma inglés. O sea, en el idioma inglés podemos encontrar estos casos de sinonimia, podemos encontrar antonimia, asimismo polisemia, denotación y connotación. La pregunta 1 tiene que ver con el término hard. Si eres un videogamer, ¿no?, o te gustan los videojuegos, habrás encontrado que la dificultad puede ser hard, ¿no? ¿Qué refiere? ¿Qué significa esto? Que es bastante difícil. Es difícil. Y la pregunta número 2 tiene que ver con la palabra test, sino que es tested. Y esto significa que ha sido evaluado, que ha sido examinado. Es una suerte de examen. Pero como tiene aquí pues ese sufijo ed, esto hace referencia al past tense, o sea, el tiempo pasado. Vamos a realizar lectura de este texto en inglés. Todo el texto está en inglés y dice más o menos así: It's often said that we are in a golden age of cosmology. Parafraseando al español o tratando de traducir al español, esto diría que usualmente se suele decir que nos encontramos en la época de oro de la cosmología. That's really true. Eso es cierto. Cosmology is undergoing a transition from being a collection of speculations to becoming a genuine branch of hard science. O sea, esto más o menos dice así: la cosmología está atravesando un proceso de transición de ser una colección de especulaciones, de conjeturas, a convertirse en una teoría, en un grupo, en una serie de ramas de ciencia dura, ¿no?, de ciencia dura, in which theories can be developed and tested against precise observations. Esta última parte ha querido decir en la cual las teorías se pueden descubrir y enfrentar con las observaciones precisas. A grandes rasgos se puede traducir de esta forma este texto en inglés. Por lo tanto, hard, ¿qué significa? Ha dejado pues de lado, no totalmente, este significado de difícil, sino que se le ha añadido algo más. Quiere decir que hard science refiere a una ciencia bastante detallada, bastante meticulosa, muy observadora, que no puede dejar de lado algún método, algún paso, algún criterio. O sea, es muy rígida, muy rígida. Entonces, hard, ¿qué connota? Connota pues rigor. Y en este caso es rigor observacional. ¿Está bien? La clave correcta, por lo tanto, es casa. Por ahí, entre las alternativas, he notado que has visto a la palabra apodíctica. ¿No? Apodíctico, ¿qué significa? Apunta, incuestionable. Y dirás, pero profe, si es apodíctico y además es incuestionable, es hard, pues es difícil. No, una verdad apodíctica es incuestionable, indiscutible, también es irrefutable, y no es la idea, sino que la cosmología ha devenido en una ciencia rigurosa porque sus enunciados, sus conjeturas, sus hipótesis se pueden contrastar con la realidad. Fundamentalmente es ello. Y número 2,
Como notarás, anteriormente aquí ha habido una connotación y en el número 2 se va a mantener este significado. De modo que allí se puede hablar de una denotación. Y dice así, el término tested alude a un proceso de comprobación. Se examina para comprobar. De manera que la clave correcta es dedo para la número 2. Así pues, este pasaje en inglés ha servido para ejemplificar que lo que se puede encontrar en el castellano, como la connotación, denotación, sinonimias, antonimias, también se puede hallar en el idioma inglés. Ahora pues, a continuación, vamos con la comprensión de lectura, el texto 1. El texto 1 tiene que ver con las diversas tendencias filosóficas que algunas veces son hostiles entre sí, y esto no debe asustar a los que estudian filosofía. Todo lo contrario, tiene que alegrarte porque tienes diversas tendencias de las que puedes elegir. En primer lugar, hay una tendencia dogmática que concluye que solo una de las doctrinas, métodos o concepciones presentadas es admisible, ¿no? Mi teoría es la única verdadera, las demás están equivocadas. Entonces, en ese caso se adopta una actitud dogmática. La otra tendencia es la ecléctica, tendencia ecléctica. Esta tendencia, pues, se encarga de conjugar diversos tipos de razonamiento y declara que todas las doctrinas, métodos y concepciones son admisibles, porque cada una dice algo filosóficamente verdadero, importante o significativo. En tercer lugar está la tendencia escéptica, que consiste en dudar de todas las tendencias filosóficas, de todas las ramas filosóficas, y proclama que ninguna de las doctrinas, métodos o concepciones es admisible, y que además no puede encontrarse ninguna otra doctrina, método o definición que lo que sea, ¿no? O sea, se duda mucho. Los escépticos dudan y ponen en tela de juicio todas las tendencias filosóficas. Y finalmente la actitud dialéctica, que tiene que ver con una gran síntesis y en cierto sentido en un momento inicial, en efecto, puede relacionarse con una actitud ecléctica, pero a diferencia del eclecticismo, la actitud dialéctica pretende trascender la mera conjugación cuantitativa de lo significativo de las tendencias filosóficas, ¿no? O sea, es una trascendencia cualitativa. De modo que la actitud dialéctica asume que, aunque todas las doctrinas, métodos o concepciones son admisibles, en algunos respectos son defectuosas en algunos otros, de modo que urge bosquejar una nueva filosofía, ¿no? Entonces utiliza lo útil de las otras tendencias, desecha lo inútil y con lo útil va a crear o recrear una nueva perspectiva, una nueva filosofía. ¿Cuál es el tema central del texto? Pues allí la alternativa correcta es A de amor, la filosofía contemporánea como disciplina sumamente heterogénea. En efecto, la filosofía tiene varias tendencias, algunas son hostiles entre sí, y esto no es una calamidad, no debe asustarnos, sino refleja vigoricidad de la filosofía. 1. Amor. 2. La figura del monstruo policéfalo se utiliza para representar que la filosofía ha devenido en una disciplina que en algunos momentos va a tener diferentes matices, diferentes aspectos, o sea, va a ser abigarrada y en algunos casos confusa, ¿ya? 2. Dedo. Número 3. Resulta incompatible con el desarrollo textual sobre las actitudes filosóficas sostener que hay un aspecto común en las actitudes ecléctica y dialéctica. Sí, porque analizan y rescatan lo valioso de las otras doctrinas filosóficas, rescatan lo valioso. La actitud ecléctica, pues, si bien rescata lo valioso,
no desecha lo negativo, mientras que lo dialéctico rescata lo útil, descarta lo inútil y trasciende. Pero en un momento original, sí, tienen una relación. Entonces, A es compatible. B, la diversidad de creencias no es siempre algo negativo, no es una calamidad, afirma la lectura, compatible. C, la filosofía actual ha desembocado en una suerte de laberinto, en efecto, porque es una suerte de monstruo policéfalo, bastante confuso, es compatible también. D, la actitud escéptica es indiscernible de la actitud ecléctica, esto es incompatible, es incoherente con lo que se ha podido leer en la lectura, en el texto. Sí son discernibles, diferenciables. Entonces, la clave correcta en la 3 es dedo. 4, ¿cuál de las siguientes afirmaciones concuerda con la actitud dialéctica? Allí la clave correcta es barco. La síntesis recoge la verdad de las teorías anteriores y elimina su grado de falsedad. 4, barco. Y finalmente 5, si un pensador sostuviera apodícticamente, irrefutablemente, que no es posible defender la verdad en la filosofía, entonces este pensador expresaría una actitud de duda absoluta, de escepticismo. La clave correcta es emoción. Hasta ahí el texto número 1 de la primera parte y a continuación vamos a pasar a desarrollar la apología de Sócrates.